Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de enero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, pero verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, día donde acciones internacionales retrocedieron luego de un nuevo recorte del estímulo por parte de la Reserva Federal en 10 mil millones de dólares. Ya revisaremos los detalles de ese recorte de estímulo. No obstante, digamos que la llegada a soportes y los datos de crecimiento podrían anular un poco el tema del retiro. El mercado vive muy asustado con el retiro del estímulo. Lo que más han golpeado han sido los emergentes. Vamos que el mercado recuerda lo que fue el año 2006 con en verdad un retiro. Esta es una disminución por ahora donde Japón disminuyó su oferta monetaria y la Reserva Federal estuvo subiendo tasas y generaron caídas importantes. No obstante, por ahora simplemente el mercado reacciona a este recorte de estímulo que todavía permanecería vigente durante este año con algunas compras. Ya el panorama se complicaría mucho más si hicieran un recorte, una disminución de ese balance en la Reserva Federal. Y acciones locales siguen bajo presión bajista en línea con mercados internacionales y correlación inversa con el dólar en medio de recorte de estímulo de la Reserva Federal. Frente a las reacciones que ya han venido acompañando a los mercados emergentes que aún no levantan cabeza ante ese cambio de portafolios, salida de emergentes hacia economías industriales. Datos del día de ayer, la Fed recorta compra de bonos hipotecarios a 30 mil millones y títulos del tesoro a 35 mil. Esto nos da 65 mil millones que quedan entonces de compras mensuales como parte del estímulo. Y los inventarios de crudo de Estados Unidos la semana pasada suben 6.4 millones de barriles. Destilados estuvieron cayendo en 4.5 y pues digamos que el petróleo todavía se mantiene con algo de alcista. Igual este ascenso en inventarios pues viene de un descenso muy fuerte en jornadas anteriores. Próxima decisión de tasas será el 19 de marzo. Faltará entonces cómo se comporta el empleo de aquí al 19 y sobre todo el IPC para saber qué va a pasar, pero por ahora simplemente se continúa la expectativa de retirar ese estímulo durante lo que es el año 2014. Y el VIX que se mantiene sobre 16, hay que estar atentos entonces a ese nivel. Una vez pasemos por debajo de los 16, quiere decir que el movimiento de corrección de Estados Unidos podría estar terminando y básicamente entonces regresar algo de calma, pero si mientras se mantenga sobre ese 16, quiere decir que la corrección todavía está latente, así que por ahora 16 como la zona importante en términos del VIX para saber un poco la dirección de los mercados internacionales. En cuanto a mercados asiáticos, retrocedieron luego de menor estímulo por parte de la Reserva Federal y datos de desaceleración en la región. El PMI HSBC manufacturero, este es el final, recordemos que hay varios durante el mes, lo corrigieron levemente, lo revisan levemente a la baja de 49.6 a 49.5. No obstante, esta desaceleración de China ya ha sido incorporada por los mercados y las ventas al por menor de Japón para el mes de diciembre crecen 2.6 por debajo del 3.9 esperado y 4.1 previo, así que algo de crecimiento menos esperado en lo que fue la economía japonesa. Y determinaron entonces esos índices con descensos. Índices de la zona euro, los índices europeos, vienen con algo de presión bajista, pero están corrigiendo un poco al alza después de la publicación del PIB de los Estados Unidos, donde estuvo por encima de lo esperado, y también España mejorando, crece 0.3% en el cuarto trimestre en línea con lo esperado con el mercado, mejora frente al 0.1 previo, y el desempleo en Alemania para diciembre disminuye en 28.000 personas por encima de la disminución esperada del mercado en 5.000 personas. Así que continúa Europa con su senda de mejora. Mercado colombiano con noticia, renuncia por motivos personales CEO de Nutresa, presidente de Nutresa renuncia, y Avianca espera atenta medidas en Venezuela por el tema cambiario, que digamos que ha frenado algunos pagos. Eso lo tendrá entonces, nos estarán informando lo que será las medidas de control cambiario en Venezuela, cómo serán esos movimientos. La noticia importante del día hoy es PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre crece 3.2% por encima del 3% esperado. Los precios crecen 1.3 y las peticiones iniciales de subsidios de empleo suben a 348.000 desde 326.000. Esto quiere decir que todavía el empleo o posiblemente ya el empleo se haya estabilizado, le quede difícil bajar un poco la tasa de desempleo para futuros meses de forma significativa en los Estados Unidos, o posiblemente también sea por el tema del invierno. Eso puede distorsionar un poco las cifras de subsidio de desempleo durante el mes de enero, pero lo importante es que la economía de Estados Unidos continúa con muy buena fuerza, con muy buen crecimiento, que eso empieza a hacerle un poco de frente a lo que es el retiro del estímulo, porque por ahora mientras el crecimiento siga repuntando, pues el daño no debería ser significativo. Y recuerden que la transmisión de política monetaria tiene un rezago, tomará tiempo en transmitirse hacia lo que sería entonces la economía real. Y tenemos ventas pendientes de vivienda en Estados Unidos a las 10 de la mañana, un dato de menor importancia para el día de hoy.
Mañana terminaremos la semana con importantes datos económicos en Estados Unidos y locales, ingresos y gastos personales de Estados Unidos, PMI de Chicago y sentimiento del consumidor de este país serán las noticias importantes. Y mercado local conocerá la decisión de tasas del Banrep y la tasa de desempleo en diciembre. Banrep estará atento a ver qué pasa con la inflación para movimientos en tasas. Recuerden que esperan que la inflación repunte durante el primer trimestre y es muy probable que pase a medida que el dólar sube. Hay muchos insumos, muchas cosas que importamos y esos costos se transfieren. Así que estaríamos importando algo de inflación. Vamos a ver cómo se reporta eso en el IPC. Y Banrep entonces estará muy atento a ver qué va a pasar con las compras de dólares. A medida que la Fed retira estímulo, pues la forma de retirar nuestro estímulo es comprar menos dólares, que recuerden es una política discrecional, en este caso expansiva. Así que Banrep a meditar posiblemente lo que serían las compras de dólares para lo que resta del año, o colocando alguna tasa donde volvería a intervenir, porque por ahora pues ya han logrado un dólar relativamente alto. Así que en términos generales para el día de hoy, se podrían evidenciar compradores luego de PIB por encima de lo esperado que haría frente al retiro de estímulo de la Fed. Recuerden, es una disminución del retiro, es que el mercado tiene muchos recuerdos del retiro de 2006, hay que cambiar la palabra ahí, pues, disminución del estímulo. Y eso podría hacerle frente un poco a ese panorama negativo tras la llegada de soportes en el día de ayer. Y mercado local se acerca también a soportes, las velas han venido angostando sus cuerpos, lo que significa que los compradores han intentado hacer frente un poco, pero no han podido tomar el control, ya lo miraremos. Algunas acciones ya están en pánico entonces, y sobrevendidas, así que vamos a estar atentos a resistencias de corto plazo, a ver cuándo empieza un poco el rebote del mercado local. Vamos entonces con gráficas de análisis técnico de mercado internacional y mercado local. Dow Jones nueva caída en el día de ayer después de pausa. Aquí es importante los 15.600, 15.400, estamos llegando a zonas de soporte importantes. De esta zona dependerá el rebote y evaluaremos de si se hace rebote, simplemente es un rebote del gato muerto, continuamos con descensos, así que vamos hasta 16.200 como la zona de resistencia. No se descarta presencia de compradores tras llegada a zona de soporte para lo que es el índice Dow Jones. El IPSA, pánico en el día de ayer. Continúa la presión entonces sobre emergentes, también ya llegando al soporte de 3.400. Posiblemente empiecen a aparecer compradores ya en el día de hoy con mucho más fuerza en el IPSA y mucho más probable. Lo mismo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Empezamos a llegar ya a zonas de soporte importante para los índices. El dólar se mantiene sobre los 2.000 y posiblemente se logre mantener un rato. No obstante, aquí ya hay evidencia de choque de vendedores. Están aprovechando todo lo que esté por encima de 2.000 para tomar algo de utilidad y posiblemente de espacio a un comportamiento lateral o a una corrección hacia los 1.970. Por ahora posiblemente sea choque de compradores y vendedores en indecisión para el dólar en la jornada de hoy. Y WTI reaccionando entonces a los datos de PIB se mantiene sobre los 97.80. Actualicemos soporte. 97.40, mientras esté sobre los 97.40 en el corto plazo, estamos hablando de minutos, horas máximo, podría avanzar a 99.100. Continúa el sesgo alcista para el petróleo, que pese a todo lo de desaceleración de emergentes, continúa el sesgo alcista ante una mejora en la demanda en Europa y en los Estados Unidos. Así que por ahora continúa el sesgo alcista, 97.40 el soporte de corto plazo. Si logra mantenerse, vamos a 98.100 como escenarios probables. La pérdida del 97.40 volvería a 95.96. Euro pierde terreno 35.80 a medida que Estados Unidos muestra señales de mejora. La indecisión responde a que las dos economías están mejorando. A medida que las dos mejoran, pues no hay una tendencia definida y ese comportamiento lateral se mantiene. Vamos entonces al índice Colcap. Vamos a traer nuestro graficador que completa 5 sesiones de caída y tenemos aquí una figurita que no vi, hasta ahora la veo, la figura de continuación de tendencia donde ya se cumple el objetivo, perdón, acá un segundo, hay que darle mover la línea, y ya se cumple el objetivo del movimiento, así que lo que vamos a tener es ya presencia de compradores. Lo que se ve en estas velas son velas tipo martillo invertido, así que es cuestión de romper el 1470, ese es el punto importante. Recuerden que el comité se centrará en las resistencias de corto plazo. La ruptura del 1460 daría espacio para un rebote técnico. Importante ese 470. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión bajista continúa. Será entonces ese 1470 el que nos dé la posibilidad de cambio de dirección en el activo. Interesante entonces ese nivel de resistencia. Banco de Bogotá. Tenemos 70 contra 66. Recuerden que no ha reaccionado muy bien este banco frente a la correlación del resto del mercado. No sé si se ponga al día o no, pero pues igual se mueve con muy bajo volumen. Bolsa de Valores de Colombia ayer fuerte descenso, rompiendo los 22.40.
Eso hace que ahora los 22.40 sean la resistencia. Su ruptura entonces genera la posibilidad de descensos a 20 o menos. Así que 21.20 los siguientes niveles de soporte. La presión vuelve a ser bajista con volumen. La caída del día de ayer. 22.40 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 22.40 todavía puede continuar el descenso. Celsia. Llegando a soportes de 4.800. Ayer no descendió más. Ya posiblemente empiece a oscilar entre 4.800 y 5.000. Y tenga incluso espacio para rebotar a 5.200. Por ahora está en zona de soporte entre 4.800 y 5.000. Posible descanso después de tanta caída. En una pequeña pausa de tiempo. Cementos Argos continúa con la presión a la baja. Vamos a ver cómo evalúa el mercado los resultados. Tenemos que modificar resistencia 8.700 y 9.000 es la zona ahora de resistencia. Cualquier repunte es muy probable que los compradores sigan en esa zona. Siguiente nivel de soporte 8.000. Si bien ha descendido con fuerza y también puede presentar leves rebotes, la tendencia de este mercado de activos es mucho más bajista, con resistencia en 8.700, 9.000 y la zona de soporte serían los 8.000. Cemex Latam Holding también encontrando soporte en el día de ayer, vela tipo martillo invertido. Así que si logra aguantar los mínimos del día de ayer y romper los 13.700, si rompe 13.700, abriría espacio para rebote hacia los 14.500. 13.700, espacio de rebote hacia 14.500. Estamos en zona de soporte. Si rompe los mínimos del día de ayer, sí podría tener un descenso adicional hacia 12.800 como escenario probable. Así que importante ese 13.700. Canacol, la volatilidad del día de ayer fue fuerte, estuvo repuntando y se devolvió. Y teníamos el 12.200 como soporte. No obstante, me tocó modificar un poco acá por estas velas. La vela del día de ayer, o el ascenso fue con volumen, la caída con menos importante. Bueno, vamos a establecer dos niveles que hoy es interesante esta situación acá. 12.300. Si logra superar de nuevo los 12.300, tiene espacio para volver a 13.400. Mientras esté sobre 12.300, hay leve presión bajista, pero existe un soporte adicional aquí en 11.900 que aparece por los comportamientos. Si logra aguantar 11.900 hay algo de esperanza. Si rompe 12.300 otra vez puede impulsarse. Si rompe los 11.900 sí se podría perder el movimiento hacia niveles de 10.600 como siguiente nivel de soporte. Esos son los dos niveles de corto plazo interesantes para el día de hoy. Con concreto sigue 1450 contra 1350 sin cambios por ahora ni escasa liquidez en el movimiento. Tenemos Corficol, también vela de indecisión, ya empieza a mostrar el choque de los compradores en el día de ayer, luchando por tomar control del mercado. Si logran aguantar el 35.500 hay espacio para rebotar hacia los 37, importante 35.500. Si rompe los 36 avanzaríamos hacia la zona de los 37. Si no logra pasar los 36 y rompe los mínimos, siguiente caída 34.800. Por ahora ya están apareciendo entonces compradores con velas de indecisión. Eco cede terreno en el día de ayer, caída con bajo volumen. En el día de ayer se aguanta el 3.340. Recuerden que por ahora está lateral entre 3.340, 3.340 y 3.550. Posible comportamiento hasta que ya el mercado se estabilice un poco y si hay ruptura de este nivel lo podría llevar a corregir a 3.800. Mercado posiblemente con comportamiento lateral todavía como escenario probable, con mayor probabilidad de rebote que de nueva caída por ahora. Empresa Energía Bogotá, Jarami otra vez apoyo ceñido alcista. Recuerden que la zona de 1310 sigue siendo el soporte. Ayer se defiende en esa zona. Si logra aguantar el 1310 hay espacio para rebotar a 1400 y 1430 como siguientes niveles de resistencia. Construcciones, el Cóndor continúa 1350, 1250 sin cambios significativos por ahora. Enca no marca precio ni día de ayer. Soporte 960, resistencia 1050, posiblemente después del rally, pues el mercado se siente un poco a pensar entonces en resultados empresariales, aunque si utilizamos las ondas de Elliott y tomamos este movimiento como el primero, segundo, pues quedaría un tercer movimiento de sesgo alcista después de un descanso. Vamos a ver qué pasa si logra aguantar el descanso y dar un nuevo movimiento alcista, pero por ahora simplemente el escenario probable es descanso, la tendencia alcista continúa para Enca. ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, logra recuperarse 4.20. Aquí me informan que el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones les abrió pliego de cargos a Movistar Tigo y ETB por ofrecer nuevo servicio LTE. Entonces, por ahora, igual, tarde o temprano, bueno, tengo que revisar muy bien el tema, pero
Por ahora el tema es valoración y movimiento de resultados empresariales. Así que sigue oscilando con 4.20, 50% de probabilidad de ascenso hacia 4.50. Continúa entonces la zona de 4.20, sino que movimientos de bajo volumen que suelen acompañar a unas puntas de demanda y oferta bastante abiertas para ETB. Se esperarán entonces fundamentales éxito. Ya aparece la vela con buenos volúmenes en las últimas dos jornadas, deja el 25 como soporte, es cuestión de romper el 26 para dar un espacio de rebote por lo menos hasta 27.300, 28.200. Importante, ya están apareciendo compradores con la vela del día de ayer, esto es lo que digamos que estábamos buscando durante los anteriores comités, que estuvieran atentos al intradía, una vela, lo que deja el 25 como soporte y abre la probabilidad de descanso de la tendencia bajista o de rebote, 27.300, 28.200, escenarios probables, siempre y cuando esté por encima del 25, pero ese 25 ya queda como un soporte fuerte para el mercado. Grupo Argos, aparece ese pequeño martillo invertido. Si rompe los 17.500 hay espacio para repuntar a 18.100, 18.200 en rebote dentro de tendencia bajista. La volatilidad no ha sido tan alta en este activo. Si rompe otra vez mínimos, iríamos a la zona de 16.300, 16.400. Importante entonces los 17.400 como resistencia de corto plazo. Grupo Aval sigue bajo presión bajista, también algo de martillo invertido, color rojo, pero pues el martillo invertido no tiene nada que ver el color de la vela. Pero sí nos deja el 1165, 1165, si logra superar el 1165 hay espacio para corregir al 200, 220. Mientras esté por debajo del 165 la presión sigue siendo bajista. Recuerden estar atentos a resistencias de corto plazo, el panorama probable para hoy. Grupo Sura también, martillo invertido, están apareciendo los compradores pero bajo volumen. Si logra romper los 3.600, 3.600. Si lo supera puede avanzar hacia 31.832 como resistencia y rebote todavía dentro de tendencia bajista. Si no pasa los 30.700, pues posiblemente siga oscilando en esta zona con soporte en 20.700 y 20.500. 30.700 entonces la resistencia de corto plazo para Grupo Sura, importante ese movimiento. ISA continúa el descenso. Aquí hay una pregunta que encuentro que estará pasando. ¿Dónde estaba la de... quisiera saber qué está ocurriendo con ISA. Esto simplemente es un movimiento que va en línea con todo el panorama de emergentes, sobre todo en activos cíclicos, empiezan a tener ese comportamiento. Ya también está llegando a una zona de soporte importante, donde puede descansar un poco, no necesariamente cambiar de tendencia, simplemente un descanso de tanta caída para un rebote. Estamos en zona de soporte, de romper los 7.700 podría rebotar hacia la zona de los 8.800, estaremos evaluando ese movimiento. Ya está en zona de soporte ISA. Los movimientos simplemente responden a correlación con los mercados internacionales. Isagen estuvo actualizando entonces el panorama de sus litigios. Continúa el lateral de 3.300 contra 3.100 como escenario probable. Espera entonces de todo el proceso de venta. Continúa el lateral. El oro con el movimiento del PIB de Estados Unidos desciende otra vez con bastante volatilidad. 1.240 la onza. Y 3.000 es el soporte. Si aguanta el 3.000 y rompe los 3.120, podría avanzar a 3.500 de nuevo. 3.120 resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo existe posibilidad de ruptura hacia los 2.800 como siguiente nivel de soporte. Nutresa continúa el descenso el día de ayer. También entonces noticias de cambio de presidente. 24 es la resistencia de corto plazo. Si supera 24 habría espacio para repuntar a 24.700, 24.800 como zona de resistencia. Mientras esté por debajo de los 24 podemos ir entonces todavía a los 23.200. 24 el nivel de resistencia de corto plazo, interesante para Nutresa. Hay que estar pendientes de esos niveles. Preferencial la vaya tratando de frenar un poco. Si rompe 1170 podría avanzar a 1200, 1220. Si no rompe el 170 podría estar oscilando entre 1120 y 1170 escenarios probables. Ya también apareciendo compradores en preferencial Aval. Avianca Holding, temas de Venezuela. Continúan ejerciendo presión y posiblemente si no rompe pronto los 4.300, vamos a dejarlo como resistencia al 4.300, mientras esté por debajo de ese nivel todavía puede volver a niveles de 4.000. Entonces viene con toma de utilidad del mercado y con algo de movimientos afuera que generan algo de presión bajista. 4.300 es el nivel importante. Va en Colombia, aquí Alejandro Montoya nos dice que en el día de ayer la Junta Directiva aprobó el reglamento de emisión y colocación de acciones de 110 millones de acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto. Las acciones serán ofrecidas y colocadas en el mercado colombiano mediante el proceso de construcción del libro de ofertas. El book building, esa construcción del libro de ofertas,
Fue el mismo proceso que se hizo en Semargos y para Semargos se generó en el precio mínimo del rango de negociación. Vamos a estar atentos cuál será ese rango. De todos modos se ha descontado una parte de la emisión en esos movimientos de precio. Hay que estar atentos. Así que todo dependerá del rango de negociación de ese book building. Estaremos atentos en esos movimientos. Por ahora sigue por debajo de los 23. Si logra recuperar los 23, podría avanzar hacia los 24, 24,300. Mientras esté por debajo, todavía puede alcanzar niveles de 22,100, 22,200 y 21,700. Atentos a los 23 como resistencia de corto plazo. Carvajal Empaque sigue en soporte de los 3.000 con resistencia en 3.300 y 3.500 sin cambios por ahora. Preferencial Semargos, misma correlación con la ordinaria 3.700, 3.800, perdón, 8.800, 8.700 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista con posibilidades de volver hacia los niveles de 8.000. Da Vivienda no levanta cabeza y vamos a dejar ahora probabilidad 50-50 de 23 contra 21. Tras los movimientos previos dejamos 50% de probabilidad. Preferencial Grupo Argos, 18 nueva resistencia, mientras esté por debajo de 18 la tendencia sigue siendo bajista. Y preferencial Grupo Sura apareciendo compradores. Si logra aguantar los mínimos de 30.600 en 30.500 hay espacio para rebotar a 32 o 32.800 para este activo. Y por último Pacific Rubiales, que logró aguantar los 30.000 en el día de ayer, que será el nivel importante para mantener el sesgo. Mientras logre aguantar los 30 puede avanzar hacia los 32.933 y 35 son los niveles de resistencia. Por ahora importante ese 30. Vean el volumen, está claramente el proceso de recompra. Eso va a hacer que 30 y 33 sean el rango de negociación. Posiblemente descanse un poco dentro de tendencia bajista. No sé si logre cambiar de forma rápida la tendencia, pero por ahora simplemente 30-33 los niveles de posible lateral como escenario futuro. 30 queda como soporte importante luego de los movimientos del día de ayer. Así que en resumen, el mercado internacional tendría espacio para rebotar, un poco de crecimiento podría opacar lo que es la disminución de estímulo por parte de la Reserva Federal. Bastantes compradores se evidenciaron en el día de ayer en el mercado local, lo que podría poner fin un poco al descenso, un descanso o incluso dar paso al rebote, así que muy atentos a las resistencias de corto plazo. Pasemos a las preguntas. ¿Considera usted que Valorem tomará un rumbo bajista en el mercado? No hacemos seguimiento a Valorem porque no posee una liquidez significativa para que los técnicos funcionen de forma fuerte. ¿Qué puede pasar en el mercado accionario colombiano con la decisión de la Fed? Por ahora la tendencia sigue siendo bajista, pero pues ya hay presencia de compradores, así que el escenario probable sigue siendo un descanso, ya el inicio del rebote, ya aparecieron compradores en el día de ayer con las velas que nos dejaron en la mayoría de activos, aunque la tendencia continúa siendo bajista. No entendí Ecopetrol, está en soportes, por ahora los mínimos de las últimas jornadas continúan siendo un soporte importante, hay posibilidad de quedarse lateral entre el 3.500, 3.300 o de rebotar un poco más, todo dependerá de la perspectiva del dividendo, que será lo interesante para Ecopetrol en próximas jornadas. El mercado accionario colombiano puede seguir bajando después de que los compradores actúen o ya esto es un soporte muy fuerte. No, mientras la tendencia no cambie, esto puede continuar con descensos, pero pues estaremos evaluando si se da el rebote, que es muy probable, pues qué tanto podría afectar la tendencia bajista. Eso lo iremos conociendo día a día. Eso es lo interesante de la tendencia bajista, nos obliga a estar mucho más pendientes. ¿Qué posibilidad hay de una posible trampa de osos en break y de confirmarse cuál sería el piso de rebote? Por ahora hay una gran posibilidad de comportamiento lateral. El mercado sigue nervioso por el tema del proyecto STAR y Kifa. Eso digamos que sigue siendo el temor importante. Así que pues no, hasta que no se defina eso, no sabríamos. Por ahora el mercado trata de mantener algo de soporte el 30 y con esa noticia sabremos si volvemos a tendencia bajista o no. Por eso el escenario más probable sigue siendo algo lateral. ¿Me podría repetir BBC? Con la caída de ayer, si no recupera pronto los 22.4, la presión sigue siendo bajista. Recuerden que BBC sigue disminuyendo en ingresos, en utilidades y sus múltiplos siguen siendo relativamente altos. ¿Por qué baja preferencia aval? La correlación con el mercado local, con los mercados. ¿Para cuándo se puede esperar el pago de dividendos de Ecopetrol? En la asamblea la conoceremos, pero pues posiblemente traten de hacerlo pronto y como siempre pago solo para minoritarios y el resto es en varias cuotas. ¿Podría repetir por favor Cemex Latam Holding? Por ahora soporte en los mínimos del día de ayer con posibilidad de rebote. Cemex, no me acuerdo mucho las cifras. Si aguanta los 13.300, 13.400 puede avanzar hacia los 14.500 en rebote y eso se dispara si rompe los 13.700. Si rompe mínimos iríamos a 12.800 como siguiente nivel de soporte como escenario probable. ¿Qué cambios esperan para el rebalanceo del Colcap?
Cambios entre preferencial y cementos Argos, algo de demanda en Avianca por aumento en participación, disminución de Ecopetrol, creo que son las participaciones más importantes. ¿Hay alguna valoración de Prexi en renovación de Campos Rubiales? Deben estar trabajando en ese panorama. Ya, si se conoce, se les enviará por correo. Si Preferencial Bancolombia emite, puede darse una baja como el caso de Preferencial Avianca Holding. Ya se ha descontado parte del proceso de emisión. Digamos que la emisión se espera ya hace mucho tiempo. Ahora el punto va a estar en el book building, en los rangos que coloquen, y con la experiencia de Semargos es muy probable que el mercado apunte a lo mismo, que se ubique en el precio bajo de ese libro de ofertas. Porque la renuncia del CEO de Nutresa hace que la acción esté a la baja. Por lo general, cuando renuncia un presidente, pues se empieza a especular un poco, pero más el movimiento de Nutresa obedece mucho más a correlación con el mercado internacional y local que cualquier otra cosa. Entonces, por ahora, atentos a zonas de soporte. ¿Qué pasó con Coltejer? No hacemos seguimiento al activo, entonces no tengo mucha información para darle. Entonces, importante estar atentos a las resistencias de corto plazo. Ya están apareciendo los compradores. Vamos a ver si logran encontrar algo para generar algo de rebote, pero por ahora el escenario más probable es que ya se descanse un poco de tanta presión bajista. Bueno, no hay más preguntas, así que muy buen día entonces para todos. Nos vemos el día de mañana.